Bienvenido a Terror en Audiorelato. En este canal se narrarán las historias y los crímenes reales más oscuros del planeta. Si te gusta este contenido, acuérdate de suscribirte, darle al like y dejar un comentario qué crímenes te gustaría escuchar. Empezamos. La viuda negra de Patrais. María Jesús Moreno, conocida como Maje, nació en un entorno que parecía prometer estabilidad, pero que escondía tensiones sutiles que moldearon su carácter desde joven. Creció en el seno de una familia tradicional en Novelda, Alicante. Su padre, un hombre severo, y su madre, dedicada al hogar, inculcaron en ella la importancia de las apariencias. Esta lección, aprendida a temprana edad, se convertiría en un rasgo definitorio de su vida: proyectar perfección mientras ocultaba tempestades internas. De pequeña, Marge era una niña vivaz, sociable y carismática, capaz de encantar a quienes la rodeaban. Sin embargo, esta capacidad de atraer también escondía una necesidad constante de atención y aprobación. A medida que crecía, esta inseguridad se disfrazó de confianza y desparpajo, y aprendió a manipular su entorno para obtener lo que quería. Estudió enfermería y pronto encontró en su profesión no solo una vocación, sino una forma de ejercer el control. Como enfermera, Maje era conocida por su destreza y empatía, pero en su vida personal mostraba otra faceta. En su círculo social era el centro de atención, una mujer magnética cuya personalidad desbordante hacía difícil creer que podía albergar oscuros secretos. Cuando conoció a Antonio Navarro, vio en él una oportunidad para consolidar una vida aparentemente perfecta. Antonio, con un carácter tranquilo y trabajador, era el polo opuesto de la intensidad emocional de Maje. Él representaba la estabilidad que ella buscaba para proyectar una imagen impecable al mundo. Sin embargo, pronto quedó claro que la pasión de Maje no era compatible con la vida metódica que Antonio ofrecía. Antonio Navarro era un hombre cuya vida parecía haber sido construida con los ladrillos de la rutina y la perseverancia. Desde muy joven se dedicó al trabajo, guiado por una ética férrea y un carácter templado. Era alguien que no buscaba el protagonismo, sino la estabilidad, un hombre que creía en el esfuerzo como el único camino hacia la felicidad. En su pueblo, Elda, Antonio era conocido como alguien confiable, un vecino amable y trabajador. Su vida giraba en torno a su familia y su trabajo. Como ingeniero industrial, había logrado labrarse un buen nombre en su campo, pero nunca alardeaba de ello. Prefería pasar desapercibido, aunque su seriedad y responsabilidad lo hacían destacar. Conoció a Maje en lo que parecía un giro del destino. Ella era carismática, vivaz, una fuerza de la naturaleza que contrastaba con el carácter reservado de Antonio. Su relación comenzó con cautela, pero pronto floreció en lo que Antonio percibía como un amor sólido. Para él, Maje era una compañera que traía chispa a su vida metódica, un ancla emocional que lo hacía sentirse completo. Salvador Rodrigo, el asesino material, conocido por todos como Salva, había crecido bajo una sombra pesada que parecía seguirlo en cada paso de su vida. Desde joven mostró una tendencia al aislamiento, un carácter reservado que pocos lograron penetrar. Su familia lo describía como un hombre de pocas palabras, cuya mirada siempre parecía contener un pensamiento oculto. Salva tuvo una vida familiar marcada por la tragedia. Su madre murió cuando él tenía apenas 13 años, un golpe emocional que dejó una herida abierta en su carácter. Este suceso moldeó su relación con su padre y su hermana, con quienes mantenía un vínculo distante, más de obligación que de cariño. Aunque su entorno intentó apoyarlo, Salva prefería lidiar con su dolor en soledad, encerrándose en sí mismo y apartándose cada vez más de los demás.
Durante años, Salva trabajó en diversos oficios, ganándose la vida de forma honesta, pero sin destacar en ningún ámbito. La rutina de su existencia parecía una condena autoimpuesta, hasta que conoció a Maje. Ella era todo lo que Salva no era: extrovertida, apasionada y llena de vida. La atracción que sintió por ella fue instantánea, y aunque sabía que estaba casada con Antonio, no pudo evitar dejarse arrastrar por una relación clandestina. El vínculo entre Salva y Maje se intensificó rápidamente. Para él, ella representaba una segunda oportunidad, una forma de llenar los vacíos emocionales que lo habían acompañado toda su vida. En Maje encontró no solo un amante, sino alguien que le hacía sentir necesario, importante. Pero esta relación prohibida no tardó en convertirse en una obsesión que lo consumiría por dentro. Con el tiempo, Maje comenzó a manipular a Salva, utilizando su vulnerabilidad para sembrar la idea de que Antonio era el único obstáculo entre ellos. Salva, debilitado por su dependencia emocional hacia ella y cegado por sus propias carencias, aceptó esta narrativa. Así, la devoción que sentía hacia Maje se transformó en un arma, una que ambos usarían para dar forma a un plan que terminaría en tragedia. En el verano de 2016, bajo un cielo de aparente calma, Maje y Antonio unieron sus vidas en matrimonio. Novelda, Alicante, fue el escenario de la ceremonia, donde las promesas de amor eterno resonaron en el aire. Antonio, ingeniero meticuloso, y Maje, enfermera de rostro angelical, parecían la pareja ideal. Poco después, la pareja se trasladó a Valencia, donde Antonio trabajaba en su profesión mientras Maje ejercía en el Hospital La Fe. Sin embargo, detrás de las sonrisas cálidas y los abrazos bajo la luz de las velas, se ocultaban grietas profundas que comenzaban a desgarrar el alma del matrimonio. En los pasillos del hospital y en las calles de la ciudad, Maje comenzó a tejer una red de secretos que eventualmente se convertirían en su mayor condena. Durante su matrimonio, Maje no solo escondía secretos, los cultivaba. Su capacidad para manipular corazones quedó en evidencia cuando inició múltiples relaciones extramatrimoniales. Uno de sus amantes, Salvador Rodrigo, conocido como Salva, celador de 47 años, casado y padre de una joven de 19 años, se convirtió en una pieza clave en su oscura tragedia. El vínculo entre ellos se forjó en septiembre de 2015, meses antes de la boda de Maje con Antonio. Lo que comenzó como un romance clandestino pronto evolucionó en una alianza peligrosa. Salva, profundamente enamorado, se vio atrapado en una red de manipulación emocional que lo empujó al borde de la locura. Maje no solo engañó a Antonio, lo condenó. Usando palabras cargadas de veneno, convenció a Salvador de que su esposo era un monstruo, un maltratador, que la llevó al límite de su resistencia emocional. «Quiero que se muera, me maltrata y me está volviendo loca», eran frases que repetía como un mantra en los mensajes que enviaba a su amante. Enamorada hasta la desesperación, Salvador accedió a participar en el asesinato de Antonio. La mente de Maje, un torbellino de frío cálculo, planeó cada detalle con una precisión escalofriante. Y así, el crimen que había estado gestándose en las sombras finalmente tomó forma. En las semanas previas al crimen, Maje y Salvador comenzaron a urdir los detalles con una precisión escalofriante. Ella estudió los hábitos de Antonio, cada movimiento cotidiano, cada rincón que frecuentaba. Salvador, por su parte, hizo acopio de las herramientas necesarias, un cuchillo afilado que se convertiría en el instrumento de la tragedia. El escenario elegido fue el aparcamiento del edificio donde Antonio y Maje vivían,
un lugar que ofrecía el aislamiento perfecto para perpetrar el crimen sin testigos. En la noche acordada, el aire estaba cargado de una tensión que solo ellos dos podían percibir. Maje se aseguró de que Antonio siguiera su rutina sin sospechar nada. Ella, mientras tanto, alimentaba la determinación de Salvador con palabras de aliento y falsas promesas de futuros juntos. Cuando la madrugada envolvió a Patrais en su manto de sombras, Salvador esperó pacientemente en el aparcamiento. El cuchillo, frío y mortal, descansaba en su mano. Su corazón latía con fuerza, no por remordimiento, sino por la adrenalina de la tarea que había aceptado realizar. Maje, en el piso superior, mantenía una calma inhumana, consciente de que su telaraña de engaños estaba a punto de cerrarse sobre su víctima. Antonio llegó sin sospechar nada, sus pasos resonando en el espacio vacío. En un acto de brutalidad metódica, Salvador desató el ataque, apuñalándolo repetidamente hasta que la vida abandonó el cuerpo de Antonio. El eco del cuchillo perforando la carne y el sonido sordo del cuerpo cayendo al suelo llenaron el aparcamiento. Pero la noche, cómplice silenciosa, guardó el secreto. Salvador, con las manos temblorosas y manchadas de sangre, salió del lugar siguiendo las instrucciones de Maje. La muerte de Antonio sacudió a Patrais como una tormenta inesperada. La policía vio el cuerpo en el aparcamiento con varias puñaladas que hablaban de un crimen pasional y brutal. Desde el principio las circunstancias resultaron extrañas. No habían signos de robo. Los investigadores centraron su atención en Maje, quien inicialmente aseguró que desconocía lo ocurrido. Sin embargo, sus declaraciones pronto mostraron inconsistencias. María intentó construir un relato donde Salva, su amante, no era más que una figura lejana, pero las comunicaciones entre ellos comenzaron a revelar una relación intensa, sobre todo peligrosa. El análisis de los dispositivos móviles, mensajes entre María y Salva, evidenciaban su complicidad. Se descubrió que ella había ayudado a Salva a planificar el asesinato, asegurando que Antonio estuviera en el lugar indicado a la hora señalada. La autopsia del cuerpo de Antonio confirmó lo que las autoridades ya sospechaban. La hazaña del crimen era personal. Salva no había actuado solo. María lo había guiado, justificando el acto con una salida desesperada para poder estar juntos. La investigación avanzó con rapidez y precisión, desentrañando un caso donde la pasión, la traición y la ambición se entretejían en una red mortal. En noviembre de 2020, Maje fue acusada de ser autora intelectual del crimen, mientras que Salva, profundamente enamorado de ella y obsesionado, fue señalado como el ejecutor material. Según la sentencia, Maje manipuló a Salva para que cometiera el asesinato con la promesa de un futuro juntos. La víctima fue apuñalada repetidas veces en el garaje de su vivienda en Valencia. Maje mostró una actitud fría e indiferente hacia la muerte de su esposo. Además, el amante confesó que Maje lo animaba constantemente a cometer el crimen, diciendo que era el único camino para estar juntos. Maje negó haber planeado el asesinato y trató de desviar la responsabilidad hacia Salva, alegando que él había actuado por su cuenta. Sin embargo, las evidencias demostraron lo contrario. Finalmente, ambos fueron declarados culpables. El tribunal condenó a Maje a 22 años de prisión por ser la instigadora del asesinato, mientras que Salva recibió una pena de 17 años de cárcel como autor material. Durante todo el juicio, la falta de arrepentimiento y la actitud desafiante de Maje dejaron una huella imborrable en la opinión pública. Este caso no solo marcó la crónica negra de España,
sino que también expuso cómo las pasiones y los deseos oscuros pueden llevar a la tragedia y a la destrucción de vidas. Espero que os haya gustado este primer vídeo. Si es así, darle a like, suscribiros y dejar un comentario en la cajita de ahí abajo. Nos vemos en el siguiente vídeo, si no aparezco debajo de vuestras camas.